Camellando de Cero a CEO, producido por Mindset Media, porque el conocimiento, como el éxito, se comparte. Bienvenidos a Camellando de Cero a CEO, el podcast de la AEI que busca conectar pensamientos, ideas, conocimiento entre emprendedores y aliados para mejorar nuestros negocios. El día de hoy en nuestra nueva casa, Santa Rosa Beer Puff, es el nuevo auspiciante, la cervecería oficial del podcast, así que estamos muy contentos. Gracias, Cervecería Santa Rosa. Y hoy día con dos grandes invitados para hablar de un gran tema, finanzas para emprendedores. El día de hoy nos acompaña Gonzalo Dueñas y Francisco Borja, cada uno experto en sus negocios y que nos vienen a contar mucho de qué se debe hacer para mejorar las finanzas de los emprendedores. Una de las principales temáticas, dolores y temas pendientes que generalmente un emprendedor deja un poco a un lado, pero debe ser el escenario principal cuando queremos realizar un negocio. Así que estamos muy felices de compartir este conocimiento con ustedes. Arranco presentando a Gonzalo Dueñas de Fideval. Gonzalo, bienvenido. Para el público, preséntate quién eres y qué hace Fideval. Gracias por tenerme aquí, Luis. Un gusto, Francisco. Soy Gonzalo Dueñas, trabajo en Fideval. Somos una administradora de fondos y fideicomisos y básicamente diseñamos distintas estructuras que les permitan a los empresarios, emprendedores y personas naturales cumplir sus sueños. Tal vez uno de nuestros productos del que más pueden haber escuchado son los fondos de inversión. Tenemos una familia de fondos de inversión y cada uno de ellos sirve para que la gente o las empresas puedan cumplir distintos objetivos. Gracias, Gonzalo. Bienvenido. Ya saben por qué está Gonzalo en este espacio. Y también, Francisco, cuéntanos un poco también de tu experiencia. ¿Qué es Datuk? ¿Cómo les está yendo? Chévere. Bueno, hola y muchas gracias por la invitación. Yo soy básicamente un asesor administrativo. Lo que me dedico es a hacer que se pueda plasmar y se pueda desarrollar una idea en un emprendimiento de verdad. La prueba que hicimos fue con Atuk, fue un emprendimiento que se realizó de cero con una experta que es Vanessa López, una experta odontóloga. Creo que es una de las primeras pastas dentales y productos dentales realmente diseñado por un odontólogo y no por una farmacéutica. Creo que es súper importante eso porque va al nicho del problema como para poder erradicar las situaciones que podrían generarse y que el odontólogo las recibe a día. Bueno, Atuk es un emprendimiento que ha disparado rápidamente, que va creciendo, es ordenado, hemos llevado un mecanismo financiero bastante bueno y pues ahí estamos con el apoyo de ustedes de la AEI que nos han apoyado y bueno, hemos aprendido recientemente sobre las opciones que da Fideval que nos parecen muy interesantes como para manejar nuestra caja con ustedes. Gracias, Francisco, bienvenido. Ya saben por qué están aquí en este espacio, ya conocieron un poco de su experiencia. Y ahora sí, vamos al primer segmento de este podcast y vamos a hablar de finanzas claras, que creo que es una de las grandes temáticas y pendientes que tienen empresarios y emprendedores. Gonzalo, ¿cuál crees tú que son las principales problemáticas generales que está teniendo los empresarios, el mundo empresarial, los emprendedores respecto al manejo integral de sus finanzas? Es una pregunta bastante amplia la que me haces. Yo realmente creo que la clave está en el flujo de caja, en el manejo eficiente e inteligente de los recursos excedentarios que tiene una compañía. Por cómo formulaste la pregunta, realmente podría entrar a detalle a hablar de activos líquidos o exigibles o inmovilizados o una buena estrategia para el manejo de tus pasivos o el patrimonio de una compañía. Pero yo en lo que me centraría es entender el flujo de caja que genera tu operación y cómo le sacas el mayor provecho a esa caja para que el negocio crezca, se estabilice y que nunca tengas recursos ociosos. De manera general, me parece que ese es un buen inicio para emprendedores y es una buena receta para un empresario de cualquier tamaño. Sobre Gonzalo, y ahí Francisco, ¿coincides? Ya viviéndolo en el día a día, el flujo de caja es algo que complica la operación siempre de los negocios. Claro, es lo principal, o sea, un negocio puede desaparecer por un mal manejo del flujo de caja. Creo que desde el punto de vista de un emprendedor, al menos en las primeras etapas, es súper duro este concepto de los recursos, porque realmente juegas con recursos casi prestados, estás jugando con lo que vas a pagar a proveedores en el futuro
Porque yo sí creo que un emprendimiento debe salir adelante por sí mismo. Muchos emprendedores esperan que con una idea venga alguien y les financie y les saque adelante, pero yo creo que un grupo debe ser capaz de sostenerse y crearse a sí mismo antes de poder ponerse a pedir crecimiento o expansión. Creo que los fondos de inversión son interesantes cuando ya estás buscando una expansión, no en sus inicios. Ahora, ¿cómo coordinas esto con un flujo de caja que realmente a veces es de dólares, ¿no? Eh, Al inicio estás haciendo ¿qué? Negocios con family and friends, estás haciendo negocios pequeños, tienes pocos pagos, tienes mucho capital invertido porque no existen proveedores para empresas pequeñas, o sea, hay un gran déficit en eso. Normalmente tienes que tener grandes inventarios para tu volumen de venta al inicio. Entonces, casi todo tienes parqueado en inventario y en tu maquinaria inicial, ¿no? Que es donde está el primer problema. Después, cuando ya comienzas a desarrollarte un poco y tener un poco de flujo, creo que es súper interesante los modelos donde puedes poner tu plata por días, ¿no? Porque es cuestión del tiempo de pago que tengas de crédito con tus proveedores y con eso puedes tener como que una cierta ganancia y creo que es útil en una como segunda etapa de un emprendimiento. Perfecto, Francisco. Y ahí, Gonzalo, vamos un poco también bajando esos conceptos mucho más al detalle para que un emprendedor que recién está iniciando un negocio pueda entender con exactitud qué es el flujo de caja y por qué realmente es una de las principales necesidades del día de hoy, quizás no solo en el emprendedor, sino en la economía nacional. De acuerdo. A ver, el flujo de efectivo es el resultado de restar de tus ingresos tus egresos. Es así de básico y es un poco el dinero que normalmente tienes en una cuenta bancaria. Yo si bien respeto el comentario de Francisco, no estoy al 100% de acuerdo porque nosotros tenemos muchos emprendedores que sí utilizan mecanismos de inversión desde el día uno. Incluso tenemos un fondo que se llama el fondo líquido, que es un fondo con una permanencia de un día. Y simplemente lo que busca es que no dejes ni un dólar ocioso en la cuenta. O sea, absolutamente todo recurso puede ser aprovechado y utilizado y eso apalanca a los emprendedores. Si es que una vez que entiendes que el flujo de caja es de ingresos menos egresos, deberías desagregar las fuentes de cada uno de ellos. Normalmente un emprendedor, el principal ingreso son las ventas o el único ingreso son las ventas y la clave está en gestionar adecuadamente los egresos, una gestión adecuada de inventario. Le escuchaba a Francisco sobre maquinaria, la decisión de renta o compra de maquinaria. O sea, cada elemento de tu giro de negocio puede ser analizado desde una perspectiva de cuánta caja me genera o cuánta caja se desembolsa y debe ser optimizado, permanentemente optimizado. Ahora vemos esta tendencia que va desde pequeños emprendimientos hasta las compañías más grandes del mundo de no ser dueño de activos, de no tener maquinaria e incluso de no tener inventarios. Hay compañías que primero venden y después producen, que es un poco paradójico, pero te da herramientas para poder apalancarte en dinero de otros y crecer de una manera más ágil. ¿Y por qué, Gonzalo, se sigue mencionando que el flujo de caja es el principal problema financiero de las empresas o de las startups? ¿Es porque al final del día tienen menos ingresos que egresos? ¿En dónde está el verdadero problema? ¿Cómo se lo siente en el día a día? ¿Lo podría sentir un empresario? Finalmente, la caja en una compañía es como la sangre en un ser humano. O sea, si es que no te corre sangre por el cuerpo, no puedes vivir. Y si una compañía no tiene caja, no puede vivir. Los motivos para estar complicados pueden ser de diversa índole, depende de cada compañía. Algo común en los emprendimientos es la dificultad para recuperar su facturación. Cuando un emprendimiento pequeño le vende a alguien grande, este grande seguramente le paga en 30, 60, 90, 120 días y eso le dificulta muchísimo la vida a un negocio pequeño. La gestión de cobranza o de recuperación de cartera es un tema realmente relevante y también cómo administras los egresos de tu compañía. Tienes que, en un inicio yo soy partícipe de ir midiendo esto
de manera diaria o semanal y buscando que tu colchón de liquidez crezca, incluso para poder implementar estrategias de adquisición de clientes si estás en eso, o de ampliación de líneas de producción. Sí, yo, perdón que repita, pero volvería que uno de los principales problemas es la gestión de recuperación de cartera. Ujú. Francisco, ya en la práctica, ¿ustedes viven esa problemática? ¿Cómo han hecho para solucionarla? ¿Qué mecanismos ya han identificado en el mercado para resolver esos problemas de flujo? ¿Qué están haciendo para resolver esta gran necesidad en Atuk? Bueno, primero que nada, yo le veo desde un concepto diferente, más que ingresos, digamos, cuánto vendí o cuánto tengo que pagar, es cómo lo manejas, porque tiene mucho que ver el tema de en cuánto tiempo pagas y en cuánto tiempo cobras. Es súper importante. Yo le simplifico mucho al hecho de cuánta plata tengo en la cuenta dependiendo de cuánto me ingresa con cuánto me sale, con cuánto tengo que pagar. Al simplificarle así, uno ahí puede ir midiendo más o menos cuánto necesita ingresar. Y creo que una de las luchas que a veces uno deja a un lado es que así como te presionan y te dan 120 días, 90 días, a los que tú vendes, a los que tú pagas, también tienes que ir ganando espacio. Normalmente cuando eres un poco pequeño, ellos te presionan a ti y es como que pagas de contado o pagas por adelantado. Hay un montón de estas mecánicas, pero uno tiene que ir como asentando su posición y comenzando a ganar también espacio en tus proveedores, ¿no? Creo que en el día a día es súper importante tener eso súper claro y además cotizar constantemente a tus proveedores. O sea, no puedes, ahí es donde tú puedes jugar un montón y donde puedes comenzar a ganar cada vez más flujo. Entonces creo que en el día a día es una lucha constante y atención en eso. El tema de recuperar cartera, yo creo que hay clientes muy serios que sí, que te dicen 15 días, 30 días y te pagan en esos días, más o menos, tal vez una semana por su día de pago. Pero también tienes un montón de clientes pequeños y que después se vuelve súper difícil cobrar, que son clientes que terminan siendo a pérdida, porque te gastaste más plata en cobrar a ese cliente esa factura tan chiquita que lo que realmente valió la pena vender. Ahora, también es importante que uno tener esta queja de que el juego es a 90 días o a 30 días, es algo con lo que te tienes que acostumbrar. Entonces, que un emprendedor diga, ay, sí, es que este cliente grande me paga a 60 días, bueno, ese es el juego y así es como tú tienes que planificar tus finanzas y cómo vas a proveerle a ese cliente, porque además después eso ya se vuelve cíclico. Si es que tú entregas constante, esos 90 días se vuelve pagos todas las semanas. Tú solo tuviste que cubrir los primeros 90 días y después se vuelve algo funcional. Entonces es más un punto de vista y creo que a veces en el emprendedor sí se usa como un justificador de un mal manejo financiero el hecho de que le paguen con plazos largos. ¿Y te animarías, Francisco, a contarnos de algún caso específico que Atuk haya vivido en este tiempo y cómo lo resolvieron? Yo creo que es delicado hablar de los proveedores, pero hemos tenido muchos casos. Tuve un caso de una tienda que vendió todo nuestro producto y no pagaba y después nos tocó ir a cobrar en mercadería, como que decirle, a ver, ¿qué tienes que nos quieras pagar? O sea, darnos esto, pero ya cosas de uso personal, como que terminamos cobrando de cierta forma, o tiendas que desaparecen, por ejemplo, en los pequeños. Me parece bien interesante, Francisco, y creo que uno puede establecer mecanismos o puede contar con herramientas para minimizar la probabilidad de que algo así ocurra. Por ejemplo, tener una adecuada política de crédito. Tú sabes qué clientes tienen un carácter adecuado y te van a pagar, como decía Francisco, con ellos puede ser más laxo, y cuáles quizás no tienen el tamaño o el carácter adecuado. ¿Qué puedes hacer con ellos? Puedes negociar un pronto pago, por ejemplo. Puedes descontar la factura que es un activo y algo que vale 100, le cobras al día siguiente y te pagan 98 o 97. Eso es interesante. Puedes constituir algún tipo de garantía para que en caso de que no te paguen, puedas ejecutar una garantía en lugar de que tener que tomar inventario. Puedes apalancarte con tus facturas y buscar un préstamo bancario para tener liquidez y traspasarle el problema de la cobranza a otro. A lo que voy es que estos casos reales de los que menciona Francisco ocurren y existen herramientas y mecanismos financieros para
minimizar el impacto que pueden tener en un empresario. Y has mencionado varios, Gonzalo, entonces, y Fideval en su cartera de su portafolio de servicios, ¿ustedes han visto esta problemática como en esencia para generar productos acorde a esta necesidad? Desde los fideicomisos puedes trabajar en estructuras particulares entendiendo las necesidades de un empresario. Normalmente los fideicomisos trabajamos con compañías grandes y, por ejemplo, tienes fideicomiso en garantía al que puedes aportar cualquier activo y dejar claro en qué casos vas a ejecutar esa garantía. O puedes estructurar fideicomisos de flujos a los cuales el pagador se comprometa a trasladar el flujo al fideicomiso, el fideicomiso va a hacer el pago y va a devolver el vuelto, perdón que mencione de esa manera, pero fideicomisos de inversión que podrían invertir en facturas comerciales negociables o en facturas emitidas por cierto tipo de empresas. Entonces, desde el fideicomiso, que es un traje a la medida, las posibilidades son casi infinitas. Finalmente, el fideicomiso es un contrato y está en la imaginación de los abogados del poder diseñar una estructura que agregue valor al empresario. Desde los fondos, que es un vehículo más estándar, tenemos varias opciones para aglutinar los recursos en distintos plazos que van a estar invertidos en distintos activos subyacentes, generando siempre un retorno competitivo y asegurándose nuevamente de que los recursos no estén ociosos y de esa manera ayudando a que emprendedores o empresarios cumplan sueños. Yo ahí quisiera acotar algo. Yo no estoy de acuerdo realmente con lo que se dijo porque todas estas figuras suenan bonitas, no te aplican cuando eres pequeño. Nadie te precompra una factura de un proveedor chiquito, de un cliente, digamos, de un cliente tuyo chiquito. A veces las facturas, cobrar esa factura a través de un medio o mecanismo te sale más caro que lo que vas a ganar. Después tienes otro factor súper importante. Cuando tú estás empezando, tú no tienes una posición de negociación buena ante una tienda. Es como que casi que les tienes que ir a rogar que pongan tu producto. Porque ellos tienen la posición de yo soy una tienda que ya está operativa, tu producto es nuevo, no sé si va a rotar. Es verdad. Incluso con marcas que ya están rotando en supermercados grandes, a veces tienes que negociar y hacer concesiones con los clientes. Y el introducir mecanismos de pagarés o análisis de crédito de los clientes no está en tu capacidad estructural como emprendedor. Es irreal, eso es bonito para una empresa grande, para una empresa que tiene financieros, analistas, gente que puede sentarse a hacer estos análisis. El emprendedor corre ese riesgo todos los días. Tú le provees. Claro que existen figuras hermosas, como por ejemplo Corporación Favorita, Pronto Pago, que te hace un descuento chiquito y te paga la factura inmediatamente, que yo no sé por qué no el 90% de los emprendedores aplican, porque cuando vas al banco y le presentas la factura, en cambio el banco te comienza a preguntar qué antigüedad tienes, balances al día, un montón de cosas que no siempre tienes como emprendedor, porque uno maneja, digamos, todos los costos fijos. Tratas de que sean al mínimo, la mayoría es variable, tu contador es externa, no tienes un financiero que está todo el tiempo haciendo todo. Entonces, en la vida real, cuando ya aplicas como emprendedor pequeño, no puedes acceder a este tipo de mecanismos. No hay yo sé que es por un tema de riesgos, obviamente no van a asumir esos riesgos ellos, tiene que asumir el emprendedor, pero no hay un mecanismo de apoyo real para este tipo de negociaciones súper chiquitas con tiendas pequeñas que son tus primeras ventas. Nunca te van a perchar en un supermercado grande, siendo tú, no estando tú en el mercado, aunque sea en tiendas pequeñas. Entonces es como que siempre tienes que atravesar este paso de esta cartera que puede volverse incobrable, es tu riesgo. Pero es exposición, hasta publicidad. Entonces creo que eso sí. O sea, a mí lo interesante que me parece de este pimponeo es que hay varias opciones reales, pero también, digamos, nuevas que no las hemos explorado necesariamente para el mundo emprendedor y que hay que comenzar a ponerlas sobre la mesa. Pero lo interesante es que hay muchas posibilidades de resolver el tema de liquidez y flujo de caja. Lo que ahora me gustaría conversar con ustedes, pero antes de hacer un salud por Santa Rosa y por el podcast, antes de entrar al siguiente segmento, me gustaría concretamente que ya entremos a plantearnos escenarios en donde, ¿qué pasa si es que hay buena liquidez? ¿Qué pasa si es que hay ahorro? ¿Qué opciones tendría
tendríamos tanto en términos personales como en términos corporativos. Entonces, por ejemplo, Gonzalo, ¿tú qué recomendarías a un emprendedor que tiene una buena liquidez, que tiene buen flujo en el banco? Ya te contesto. Me quedé pensando en el comentario de Francisco y hay algunos errores estructurales. O sea, que tú seas pequeño, lo que importa es el riesgo de quién te va a pagar. Entonces, el descuento de facturas es algo que funciona. El mismo de un ejemplo con la favorita y no importa el tamaño del emprendimiento, sino el riesgo de quién va a pagar. Si tú le estás vendiendo a una tienda de barrio, seguramente nadie te va a comprar esa factura porque la probabilidad de pago es incierta. Pero si tú pagas a un pagador con récord, no importa que seas emprendedor, mediana o grande, lo que te importa es quién va a pagar, no quién emitió la factura. Entonces, ese me parece que es un tema que merece la pena aclarar porque se mezclaron varios conceptos que creo que no, que puede confundir a las personas que están escuchando el podcast. De ahí, el estructurar una política de crédito no es ciencia nuclear, es entender el carácter de quién te va a pagar. Y si el emprendedor no está entendiendo sus contrapartes, está en un verdadero problema. Si cree que tiene que ir a entregar su producto y no puede analizar a quién le está dejando y cuál es la probabilidad de recuperar su cartera, de hecho va a perder y va a perder mucho dinero. Es simplemente tener claridad con quién estás haciendo negocios y hacer negocios con gente que puede funcionar. Ahora, cuando hay exceso de liquidez, yo soy partidario de que la compañía invierta en lo que sabe hacer, que es su giro de negocio, que crezca. Y ahí dependerá mucho de su estrategia, de sus planes de negocios específicos y cuánto puede invertir y qué retorno va a recibir de esas inversiones. Las empresas, cuando llegan a cierto nivel de estabilidad, eh, buscan inversiones financieras y buscan rentabilizar los excedentes de liquidez y dependiendo del tamaño se van a distintos horizontes temporales. Grandes corporaciones manejan mucho esquemas que se llaman money market o esquemas que generan rentabilidad en el mismo día o en la misma semana. Y a medida que las compañías son más pequeñas, pueden tener una estructura de posibilidades de inversión distinta. Pero yo lo que te diría es, siempre que tienes excedentes de caja y puedes, debes invertir en tu giro de negocio, en crecer, en integrarte verticalmente. Tienes que tener clara la estrategia y las distintas alternativas. Y ahí, Francisco, ya en la práctica, ¿has tenido casos específicos en donde hay buena liquidez en momentos del año en donde se puede pensar en invertir en la misma organización o externamente o en pólizas? ¿Qué suelen hacer cuando existe esta situación, esta circunstancia? O sea, sí, digamos que es una situación constante que nos pasa en nuestra empresa. Sí tenemos una liquidez bastante buena. Estoy de acuerdo, siempre tu giro de negocio es el que más te va a producir y además estás apoyando a lo que tú estás creando. Entonces uno trata de invertir mayormente en las cosas que son proyectos de la misma empresa. Ahora siempre tienes, por ejemplo, yo creo mucho en ciertos fondos de reserva de emergencias, en ciertos ahorros, pagos futuros que tú ya vas acumulando con tu caja, digamos, para ir organizando lo que vas a pagar en 30 días, cuánto necesito ahorrar cada semana para pagar esa factura. Y normalmente en una institución bancaria le tienes en una cuenta corriente que no te está generando nada. A eso me enteré que en Fideval había la opción de que puedas poner esa plata a corto plazo a generarte aunque sea algo, que es súper interesante. Lo mismo que hace uno con su plata personal en una cuenta de ahorros que te paga interés diario, pero esto es más funcional porque en una empresa normalmente cuando tú abres una cuenta de ahorros, que sí te la abren, no te dan ni siquiera una tabla de intereses. O sea, te dicen, para tener tabla necesitas llegar a un mínimo de plata y comienzas a tener este inconveniente que tienes plata, digamos, reservada para pagos en 30 días, para pagos cortos o para inversiones que son grandes. Yo normalmente acumulo la plata para una inversión grande. Entonces voy semanalmente acumulando y quisiera que esa plata esté generando. Entonces depende cómo manejes tus finanzas y cómo manejes tu flujo. Es interesante igual tener mecanismos que te vayan generando, aunque sea un poco, que no sea el tamaño de lo que generas en tu giro de negocio, pero que sí te genere sin que tú estés haciendo el trabajo de hacer que eso produzca. Ahí me mando una cuña publicitaria, a pesar de que ese no es el objeto de este podcast, pero
O sea, el fondo de inversión, y no para hablar de Fideval, sino de la figura, el fondo de inversión es una alternativa súper atractiva porque da el mismo tratamiento a todos los partícipes independientemente de su tamaño. Con eso quiero decir, en fondos de Fideval invierten los bancos más grandes del país o las aseguradoras más grandes del país y también emprendedores y también personas, y a todos les das el mismo trato, la misma disponibilidad de recursos, el mismo rendimiento, la misma diversificación. Entonces, simplemente más que cuña publicitaria, es un mecanismo súper atractivo. Como bien decía Francisco, los bancos sí hacen una diferenciación clara en función de la cantidad de plata que tienes en ese momento y de la cantidad de negocio que les puedes dar en el tiempo. En los fondos tú te unes a un grupo de inversionistas e inmediatamente tienes todos esos beneficios que son bien interesantes. Que como persona solito, natural o con tu emprendimiento pequeño, quizás sería imposible llegar a esa capacidad de negociación. Imposible. Luis, tú pones $20 y ganas la misma diversificación que un banco que puso $30 millones. Ganas el mismo rendimiento, la misma disponibilidad de recursos con $20. Lo que puedes hacer es abrir seguramente una cuenta que te paga rendimiento en cuenta corriente, que son productos nuevos, productos que nacieron el año pasado fruto de una escasez de liquidez súper pronunciada, pero más allá de eso no. Y de hecho creo que en algunas cuentas flexibles necesitas desde $1,000. Entonces, en efecto, logras tener beneficios que solo lograrían los grandes a pesar de ser pequeño en los fondos de inversión. Y ahí, Francisco, en la práctica, digamos, en tipo tips a los emprendedores, vamos a darles recomendaciones específicas. Cuando no hay liquidez, ¿qué suele hacer Atuk? Y cuando hay liquidez, ¿en dónde concretamente suelen activar algunos mecanismos? O sea, es que el que no haya liquidez es un tema de que se manejó mal en algún punto. Entonces, digamos que en nuestro inicio sí tuvimos problemas de liquidez porque estás creando, ¿no? Y ahí es cuando entran tus fondos propios. O sea, uno financia su proyecto y lo financia hasta que el proyecto se autosustente. A partir de eso, un buen manejo financiero no debería darte problemas de liquidez. Debería estar calculado y planificado de tal forma que siempre tengas un flujo correcto y vayas haciendo las inversiones planificadas, sepas a dónde vas a poner la plata. El dinero necesita atención. Entonces uno tiene que ponerle atención, organizarlo, planificar. Siempre tiene que ser más difícil que salga la plata de la empresa que entre la plata a la empresa. El emprendedor a veces tiene la cuenta en su celular y hace las transferencias y pagos inmediatamente. Ninguna empresa grande hace eso. Y eso es algo que se debe copiar de las empresas grandes. Es importante poner fecha de pago. Solo pago los viernes a las 3 de la tarde. Y con eso tú bloqueas un poco e interrumpes un poco el flujo de tu dinero hacia afuera. Entonces, si interrumpes bien eso, vas a tener una liquidez y vas a comenzar a poder planificar con esa plata. Entonces, creo que es importante, así sean $20, utilizar bien cada factura que cobras, pensar bien, a ver, de esos $20, ¿cuánto es mío? ¿Cuánto no es mío? ¿Cuánto es materia prima? De lo que es mío, ¿qué hago con eso? ¿Tengo un fondo de emergencia? ¿Tengo un fondo para hacer inversiones futuras? ¿Esto tengo para pagarme sueldo o para pagar sueldos? Entonces comienzas a organizar bien. Y si organizas bien, te creces bonito, digamos así. Uh-huh. Y creo que antes ya de ir a las conclusiones, Gonzalo, me gustaría también profundizar algo así, igual, quizás algo más general, no tanto profundizar, pero ¿qué pasa con cómo separamos las finanzas del negocio y las personales y cómo igual las finanzas personales se pueden convertir en un motor para generar patrimonio? ¿Cómo lo visualizan ustedes? A ver, o sea, yo veo una separación natural entre las finanzas personales y las del negocio. Que generalmente no se da en el país, o sea... Sí, ahí lo que necesitas es un adecuado gobierno corporativo, que también es un lujo que se dan las empresas grandes y que a veces las pequeñas no pueden acceder a eso. Yo tal vez, ¿qué te puedo decir? Yo las recomendaciones que doy para las empresas las aplico en mi vida personal. Por ejemplo, a mí me pagan mi sueldo y yo lo invierto en un fondo de 4 días. Y más o menos saco el agua, el TV cable y alguna otra cosa de rendimientos. O sea, tengo todo mi sueldo permanentemente invertido. No es que estoy haciendo millones de dólares, pero
por último, mi disciplina financiera me invita un par de almuerzos al mes. También tengo una cultura de ahorro brutalmente estricta. También depende en qué etapa de la vida esté el individuo y en qué etapa de la vida está la empresa. O sea, yo siento que estoy en una etapa donde seguramente estoy alcanzando o ya llegué a mi potencial máximo y quiero sacar provecho y quiero lograr crear un patrimonio para después tal vez vivir una vida con menos trabajo, con menos estrés, disfrutar de otras cosas, asegurar la educación de mis hijos quizás. Cuando era más joven seguramente hubiera priorizado más experiencias, más viajes, más, no sé, más paseos por el mundo. Y más viejo priorizaría otras cosas. Yendo a las empresas, por ejemplo, la cultura japonesa les ve a las empresas como personas y piensan que los primeros 18 años tú deberías siempre reinvertir tus utilidades para llegar a tener una compañía súper sólida. Eso es brutalmente sacrificado para la emprendedora, para el empresario, pero es una interesante analogía que te puede hacer pensar en disciplina. Finalmente, si dices en qué se parece la empresa y la persona, en lo financiero debería ser la disciplina, el dar un espacio y una educación suficiente para entender los distintos elementos que puedes administrar y de esa manera ojalá poder alcanzar, en el caso personal, una mejor calidad de vida, bienestar, independencia financiera y en el caso empresarial, tener una compañía estable, que cumpla su propósito, que beneficie a la sociedad. También hoy hemos hablado solo de platas, pero es importante también la huella que cada empresita deja desde su propuesta de valor, desde la generación de empleo. Hay una responsabilidad bien importante con el país y con la economía. Gracias, Gonzalo. Ya estamos creo que con el tiempo y vamos a ir ya a las conclusiones. Francisco, arranquemos contigo. En tus conclusiones, ¿qué le recomendarías a un emprendedor que está teniendo flujo negativo, liquidez complicada? ¿Hasta dónde le llevarías tú? Es mucho más fácil, digamos como recomendación, es mucho más fácil ponerte a trabajar más, ponerte a producir más y esforzarte más que ponerte a tratar de ver quién te sustenta el hueco. Entonces yo creo que la prioridad es, si estás teniendo problemas de flujo de caja, ponte a producir más, ponte a trabajar más y paga tus cuentas con esfuerzo. A veces es duro, sí, hay etapas durísimas donde puedes deber a todo el mundo en un emprendimiento y pasas malos ratos y se te complica y no te quieren los proveedores dar plata, eso nos pasa a todos. Hay etapas donde en cambio uno comienza a recuperarse. Creo que lo principal y prioritario es empuja duro y pon roles. Es súper importante poner roles. Sí, separa tu empresa de tus finanzas personales. ¿Por qué? Porque si es que tú le manejas a tu empresa como que fuera tu dinero de bolsillo, nunca va a poder salir adelante. Entonces separa los roles. Eres dueño de empresa, sí, entonces quieres cobrar utilidades, pero también eres empleado de tu empresa, entonces trabaja para sacar tu sueldo. Entonces establece como que las cosas claras en cómo quieres que opere tu empresa. Y yo en eso discrepo un poco con los japoneses. Yo creo que las empresas se crean para que den una buena calidad de vida a las personas que participan en la empresa, a los que crean la empresa y al entorno, y creando productos buenos, apoyando, haciendo campañas sociales, que a veces no se necesita dinero sino esfuerzo físico, y apoyando básicamente al entorno, y creo que están ahí para producir más que como para que ellas vivan por sí mismas. Creo que eso les va a crear vida, entonces sí aprovecha tu empresa separando roles, pero no hagas que tu empresa te consuma todo, porque las empresas tienen la habilidad de consumirse la plata de todos nosotros y realmente ¿para qué trabajas si no es para tener un nivel de vida, hacer cosas o crear tu entorno? Entonces, esa es mi conclusión. Gracias, Francisco. Gonzalo, ¿con qué concluimos? Eh, me ha parecido una conversión súper rica. Gracias por el espacio. Creo que siempre es bueno matizar las perspectivas que pueden ser ideales con lo que pasa en la práctica. Me ha parecido chévere cruzar ideas con Francisco y en algunos temas no estar de acuerdo, tal vez porque estamos viendo desde perspectivas distintas y estamos contando distintas historias y finalmente es más rico tener la historia global, ¿no? Yo de aquí puedo decir, oye, quizás en este producto para emprendedores no hemos escuchado suficiente a nuestro mercado y veamos cómo les apoyamos más. Y ojalá Francisco diga, quizás esto que dijo el Gonzalo no le había visto y puedo ampliar
mi set de herramientas. O sea, finalmente lo que saco de aquí es el cómo construir conceptos desde lo ideal y lo práctico, entender qué buenas prácticas de empresas grandes se pueden replicar en pequeñas y eh, cómo desde mi rol específico y mi compañía específica poder colaborar con emprendimientos y con pequeñas empresas que finalmente son la fibra productiva del país y los principales generadores de empleo. Yo agradezco por el espacio y me parece que ha sido uno de mucha reflexión y mucha utilidad. Bienvenido siempre, Gonzalo. Yo solo cierro mencionándoles entonces como una última recomendación que definitivamente que la liquidez es un gran desafío que tenemos todas las organizaciones. Ni siquiera solo las empresas, sino todas las organizaciones del sector público, las ONGs, pero principalmente el sector privado y las startups. Entonces ahí me quedo con el concepto de que hay que entender muy bien en qué dinámica estoy participando para entender mi cliente, mi proveedor y de ese proceso tener un balance positivo al final del día. Así que felicitaciones a todos, esperemos que esto les haya servido mucho y nos vemos en el próximo episodio. Camellando de cero a CEO, producido por Mindset Media.